Este trabajo enfoca analizar la asignatura de morfología, una materia fundamental y temida en las carreras de la salud. Nuestro objetivo es ir más allá de la fama de ser una materia difícil, presentando las experiencias de estudiantes y docentes. Se utilizó la entrevista como técnica de recolección de información. Esto se aplicó a estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Salud de la Universidad del Cauca, a quienes se les realizaron preguntas relacionadas con la asignatura de morfología, su experiencia frente al desarrollo, comprensión y dinámica de la materia, y cómo estos factores influyen en su desgaste mental, especialmente en el contexto académico. El desgaste mental es un estado de agotamiento psicológico causado por una causa prolongada de estrés, tareas o exigencias que superan la capacidad de la persona para manejarla. Existen diferentes tipos de desgaste mental, como el cognitivo, el emocional, el físico-psicológico, el académico o el social. Y dentro de su tratamiento encontramos el descanso, las pausas activas, la organización del tiempo, técnicas de relajación, hábitos saludables, las redes de apoyo o el acompañamiento psicológico si este desgaste es persistente. Finalmente, como estudiante de la Universidad del Cauca, se expresa que el desgaste mental aparece cuando se juntan parciales, trabajos y prácticas. En ocasiones se siente que la carga académica es muy abrumadora, especialmente en materias exigentes. Sin embargo, se ha aprendido a organizarse, pedir ayuda, realizar pausas y esto le permite manejar mejor esa presión. Aunque el ritmo sea intenso, se considera que con apoyo y con buenas estrategias es posible seguir ¿Considera que adelante. los estudiantes toman en serio la asignatura de morfología o tienden a dejar todo para el final de semestre? Sí, el problema no es que los estudiantes no la tomen en serio. En realidad, al inicio sí la toman en serio. El problema es que por lo abrumador que son los contenidos, entonces el estudiante se desmotiva y quizá entra en una fase de que no alcanzo a estudiar o no tengo bien claros los conceptos, pero es más una dificultad. Pero con respecto a la planeación de la asignatura como tal, porque está condensada en un solo semestre. Técnicamente en todo Colombia, morfología como tal se ve en primero y segundo, dividiendo algunos temas y algunos sistemas. ¿Sí? Pero acá pues todo queda compactado a un solo semestre. Entonces eso es lo que lo hace, en realidad, hace que el estudiante se vea muy abrumado por los contenidos y luego pues eso se manifiesta en sus notas. Entonces, así un estudiante haya pasado la materia, pero siempre va a quedar con huecos, pero por lo intenso o lo compacto que son los contenidos. ¿Sí? ¿Cree que los estudiantes realmente comprenden la importancia de la morfología dentro de su formación profesional? La importancia sí la reconocen, pero como dije anteriormente, el problema es que los contenidos los abruman, entonces no alcanzan, digamos que a digerir todos los temas como sería lo adecuado. Entonces el estudiante simplemente estudia para el parcial porque no tiene tiempo de interiorizar muchos contenidos. ¿Sí? Y si van a ver, que ustedes ven, por ejemplo, que en anatomía ven unos contenidos, en histología otros contenidos, y en neuroanatomía aún más contenido que las anteriores. Entonces, eso es lo que lo hace, o lo que los estudiantes lo manifiestan como dificultades. Pero en realidad, si la materia, digamos, fuera vista por secciones o por sistemas, por lo menos, y dividido en varios semestres, pues sería un poco más fácil y en realidad sí llegaría a un mayor entendimiento. Desde su experiencia, ¿nota que los estudiantes se esfuerzan por aprender y comprender o que a veces solo buscan aprobar? Mm, digamos que está compartido, digamos que la mitad sí se esfuerza por comprender los contenidos y sí llega a algunos de ellos a tener que se pueden manifestar representativamente sus notas, pero la otra mitad, digamos, siempre tiene dificultad, así que simplemente va por el estudio, por ganar la materia, por ir al día, aunque muchos en ese tránsito pues colapsan, ¿sí? Y pues terminan perdiendo la materia. Por eso es que una de las altas repitencias que se dan en segundo. ¿Piensa que el nivel de exigencia de la asignatura logra motivar a los estudiantes o por momentos los puede desanimar? Pues hay de parte y parte, todo depende de la actitud la determinación que tenga cada quien. En realidad esto no lo pierde por malo, lo pierde es porque llega un momento en que se desanima tanto que ya no sigue estudiando con la misma intensidad que lo hacía al principio, ¿sí? Y que tal vez hacia el final del semestre logran mejores notas, pero el problema es que cargan con un lastre de las primeras notas que no les fue tan bien. Si pudiera cambiar algo en la forma en que se enseña morfología, como los horarios, la metodología, los recursos o evaluaciones, ¿qué modificaría y por qué? Bueno, ¿qué modificaría? Más que modificar,
¿qué le agregaría? Y es que muchos contenidos son estrictamente teóricos. Lo que sí me gustaría es que hubieran o más maquetas o se hicieran más modelos que representen lo que uno está leyendo, porque una cosa es que, al menos en mi generación, aprendí simbólicamente leyendo. En cambio, hoy aprenden con videos. Entonces, la idea sería, en esas mismas elementos que tenemos, tanto maquetas como cuerpos y como masas encefálicas, es a cada una hacerle un video para que el estudiante tenga algo de donde estudiar y no sea tan dependiente a ver qué estudio, qué entiendo. ¿Qué consejo le daría a un estudiante que inicia morfología o qué mensaje emotivo o inspirador le dejaría a los futuros estudiantes que están por recorrer este camino? Bueno, primero es mucha lectura, ¿sí? Aunque fue mi generación la que aprendió leyendo, ¿sí? Y las generaciones posteriores ya aprenden en videos, en aplicaciones y que tienen más comodidades que de hecho cuando yo estudié tocaba imaginarse cómo era eso y los gráficos que había no eran tan buenos en esa época y la tecnología tampoco había tanta difusión. Ahora que tienen todas las herramientas, la idea o lo que me gustaría es que el estudiante antes de llegar acá ya hubiera leído por lo menos un manual básico de anatomía. ¿Sí? Si en vacaciones se diera cada uno la tarea de hacer eso, acá no llegaría tan perdido, porque el problema es que llegan a segundo semestre, pero en vacaciones no tuvieron contacto con nada académico, y menos con lo que van a ver, porque dicen, no, eso lo dejamos para cuando lo veamos. No, me gustaría de hecho plantear un proyecto que sea digamos que un curso básico en Learning, por ejemplo, en virtual, de que el estudiante que haga algunos temas muy básicos ya desde la casa, con toda la paciencia, con todo el tiempo, ¿sí? Para que cuando llegue acá, por lo menos ya no hay cosas que no vaya a saber desde el principio, sino que ya tiene una base. Eso también estamos planteando el proyecto de eso, de que haya, por ejemplo, un semestre 1.5, por ejemplo. Hola, mucho gusto, mi nombre es Javier Hernández. ¿Qué emociones te ha generado cursar morfología? Bueno, morfología es diría que una de las materias más complejas que me he topado en la universidad. He tenido la oportunidad de matricular asignaturas de sexto semestre y me he dado cuenta que morfología es una de las materias más pesadas en el sentido de horarios y del nivel de exigencia. ¿Has llegado a sentirte mentalmente agotado o saturado por la carga académica de la materia? Sí, teniendo en cuenta que morfología pues comprende asignaturas como anatomía, donde implica un grado alto de memorización, al igual que neuroanatomía, histología y embriología. Entonces, desde mi experiencia te podría decir que sí, en algún momento he llegado a tener como esa duda de si esta es mi carrera o no, pero pues no sé, he tratado de animarme y no perder la fe. ¿Has llorado o sentido crisis emocionales a causa de la exigencia de morfología? Sí, en algún momento, no como tal llorar, pero sí cuestionarme si de verdad era mi carrera o estaba perdiendo el tiempo o cosas por el estilo, pero pues creería que es cuestión de organizarse y si uno se organiza, estoy seguro que le va bien en morfología. ¿En qué momento pensaste en rendirte o cambiar de carrera por esta materia? Creo que hay momentos donde es tanta carga académica que uno dice, bueno, toca darle prioridad a una materia. En ese aspecto es donde uno se cuestiona y dice, de verdad, esto es lo mío, pero pues si tú estudias juiciosamente, pues no tienes esa percepción de que vas a perder y sales adelante en la materia de morfología. ¿Qué aprendizajes personales o emocionales te ha dejado esta experiencia?
Mm, de lo que llevo cursando, diría que medicina en algunos casos es memoria y en otros casos sí implica analizar y así, porque pues siempre tienen el concepto de que medicina es memoria, memoria, y pues no es así. ¿Crees que esta materia te ha fortalecido o te ha hecho dudar de tu vocación? Creo que me ha fortalecido en el sentido de la disciplina. Y digo disciplina porque pues en morfología tú tienes que tener unos horarios para estudiar, para hacer actividades que a ti te gustan. No todo es morfología, también hay que vivir el proceso. ¿Qué consejo le darías a alguien que por primera vez va a iniciar morfología? Que al menos entre con algunas bases, no entre tan sesgado. Que al menos se lea un libro de anatomía, sería ese consejo que yo le daría. Porque sí, es una materia que te exige bastante. Y personalmente creo que si no se llega con buenas bases, la materia pesa demasiado. ¿Qué emociones te ha generado cursar morfología? Pues creo que, o sea, unas buenas y unas malas. Las buenas diría yo que pues alegría, curiosidad, pues me ha llamado mucho la atención el tema de siempre del cuerpo humano, y esta asignatura me ha permitido conocerla mucho más a fondo y es algo que me parece muy bonito. Pero pues no se puede negar tampoco que hay también alrededor de todo esto mucho estrés académico, y que hay momentos en los que toca como sacrificar bastantes cosas para poder sobrellevar como tanto esa asignatura como las demás. ¿Has llegado a sentirte mentalmente agotada por la carga académica de la materia? En ocasiones sí, bastante. Pero pues hay momentos en los que también creo que eso como que es, ¿cómo lo puedo decir? Como que se contrarresta, pues en mi caso, por lo que te digo, como la emoción que he sentido pues al estar aprendiendo muchas cosas en esta asignatura. ¿Has llorado o sentido crisis emocionales a causa de la exigencia? Hasta ahora no. ¿En algún momento has pensado en rendirte o cambiarte de carrera? No, la verdad no. Si pudieras volver atrás, ¿volverías a cursar morfología tal como la estás viviendo? Sí, la volvería a cursar como le estoy viviendo. ¿Qué aprendizajes personales o emocionales te ha dejado esta experiencia? Me ha dejado un aprendizaje emocional de sobrellevar mucho las frustraciones, ya que mirar esa materia por primera vez es algo muy pesado, es nuevo, pero de cierta forma también es muy enriquecedor pues en nuestra parte como estudiantes. ¿Crees que esta materia te ha fortalecido o te ha hecho dudar de tu vocación? No me ha hecho dudar de mi vocación, antes me ha fortalecido porque he podido conocer más a profundidad el cuerpo humano. ¿Qué consejo le darías a alguien que va a iniciar morfología por primera vez? Que estudie demasiado, pero que no deje su vida personal a un lado, porque esto puede hacer más fácil de sobrellevar la materia. ¿Qué aspectos crees que deberían mejorar para hacer más llevadera la materia? Uno de los aspectos que creo que debería mejorar es que no sintamos la presión en cada práctica de tener un quiz, ya que esto normalmente pasa y como muchos lo miran por primera vez, es algo frustrante y a la vez estresante que cada vez que sea una práctica te evalúen. ¿Qué aspectos destacarías de los profesores? Destacaría de los profesores su integridad, profesional, son demasiado tesos y aparte están dispuestos a explicarte. ¿Los docentes toman en cuenta el desgaste emocional y físico del estudiante? Sí, hasta cierto punto, pero pues deberían mejorar esa parte, ya que pues se nos acumulan muchos trabajos y todo eso y no tienen en cuenta
toda esa parte del tiempo y entre otras cosas. ¿Qué aprendizajes personales o emocionales te ha dejado esta experiencia? Pues fue una experiencia bastante buena porque aprendí pues, cosas que no sabía y sí, en general bastante buena con los profesores, con el aprendizaje, con todo, muy bien. ¿Crees que esta materia te ha fortalecido o te ha hecho dudar de tu vocación? Sí me ha fortalecido por lo que dije anteriormente, que he aprendido pues cosas nuevas, me ha gustado más, aunque no esté en la carrera que yo quiera, pues yo quiero estar en medicina, sí me ha gustado bastante. ¿Qué consejo le darías a alguien que por primera vez va a iniciar morfología? Pues que organicen su tiempo, el tiempo para estudiar. Continuando con David, pertenece al segundo semestre de medicina y pues seguiremos con las preguntas. ¿Crees que los docentes toman en cuenta el desgaste emocional y físico del estudiante? Pues sí, algunos docentes se podría decir que sí, son empáticos a veces con uno. ¿Qué aspectos destacarías positivamente de los profesores? ¿Su conocimiento, empatía? Sí, destacaría su empatía, ya que pues ellos, ¿cómo te digo? A ver, en un examen los motivan a uno, ¿no? A no desfallecer, si uno va mal y todo eso. ¿Qué aspectos crees que deberían mejorar para hacer más llevadera la materia? En uno sus emociones, tienen un carácter muy fuerte que pues a uno a veces lo hace caerse, ¿entiendes? Si pudieras volver atrás, ¿volverías a cursar morfología tal como la viviste? Uy, mano, sí, podría decir que sí. ¿Qué aprendizajes personales o emocionales te ha dejado esta experiencia? ¿Qué aprendizajes? Pues a no desfallecer, ¿no? Así uno esté mal y todo eso, pues los profesores ayudan a que no desfallezcas. Entonces, ¿crees que esta materia te ha fortalecido o te ha hecho dudar de tu vocación? Bueno, a veces te hace dudar, pero pues al pasar el tiempo ya te fortalece más. ¿Qué consejo le darías a alguien que va a iniciar morfología por primera vez? Que es dura, pero que le meta esfuerzo y tiempo a esa materia, ¿no? Porque esta es de mucho tiempo, pero que se puede sacar, que no desfallezca. El día de hoy nos encontramos con Carlos Espué, estudiante de fisioterapia de tercer semestre, el cual nos va a contar su experiencia durante el curso de morfología en el componente emocional y mental. ¿Qué emociones te ha generado cursar morfología? Bueno, pues morfología es un componente que es muy frustrante, ¿sí? Genera emociones de tristeza, agotamiento, enojo, porque muchas de las veces nos estrellamos al estudiar tanto y sacar notas que no esperábamos. ¿Has llegado a sentirte mentalmente agotado o saturado por la carga académica? Claro, morfología, al ser una materia tan pesada de un componente de memoria, nos exige mucho y si no sabemos distribuir nuestros tiempos, pues la mayor de las veces estamos agotados porque estamos en el anfiteatro, estamos haciendo teoría y casi nunca tenemos tiempo, lo que genera una fatiga mental horrible que hace que uno se quiera rendir. ¿Has llorado o sentido crisis emocionales a causa de la exigencia de morfología? Sí, por la cuestión de las notas, que uno se esfuerza tanto y al final saca una nota que uno no esperaba, entonces hace que uno tenga un colapso total. ¿En algún momento pensaste en rendirte o cambiar de carrera por esa materia? Realmente no, aunque fue frustrante, yo amo mi carrera, entonces pues siempre motivado por ese lado. ¿Qué te ha motivado a seguir adelante a pesar del cansancio y la dificultad? El mismo amor por la carrera, de salir adelante y de terminar la carrera que yo escogí y que quiero terminar. Ok, gracias. Vamos a continuar presentando a Juan Manuel con las siguientes preguntas. ¿Te parece duro mantener ese ritmo constante de madrugar, trasnochar y estudiar temas tan extensos? Siento que al inicio es como hasta que uno se acostumbre y agarra el ritmo es más complicado, pero ya después uno cuando se acostumbra y si uno se sabe organizar puede hacerlo más sencillo, aunque igual al final ya desde semestre sí puede ser un poco más ya cansado, ¿no? ¿El olor del formol en el anfiteatro te ha hecho sentir mal alguna vez? Por ejemplo, dolor de cabeza, náuseas, sensación de ahogo. No, siempre como pues un poco del dolor de cabeza, pero siempre son cosas leves y se pasan en minutos. ¿Sueles estudiar morfología con tiempo o tiendes a dejar todo para el final del semestre? Mm, Depende de la materia. Por ejemplo, siento que histología y embriología se pueden hacer un poco más tarde, a finales,
antes de llegar al parcial, pero sí anatomía y neuro sí toca estar un poco más desde atrás, por la teoría y por la práctica. Cuando apruebas o pierdes un parcial, taller o quiz, sientes que todo el esfuerzo, cansancio y las trasnochadas han valido la pena o que no se reflejan en la nota. Sí se reflejan. O sea, uno cuando ya trasnocha y estudia bien y todo, uno al final sí se siente bien. Y también ayuda como a pues, seguir, ¿no? Continuamos querer con Esmeralda, la cual nos va a contar un poco sobre el componente de los profesores y el proceso de aprendizaje. ¿Crees que los docentes toman en cuenta el desgaste emocional y físico del estudiante? En mi experiencia, solo siento que una docente lo ha tenido en cuenta. De resto, creo que la gente no, pues a los otros docentes no les importa el desgaste que tú tengas, porque igual te siguen saturando y como que bueno, no, es su deber, o ay, es que a los de medicina les toca más duro y ellos no se quejan y cositas así. Y por último, ¿qué crees que debería mejorar para hacer más llevadera la materia? Creo que deberían tratar como de implementar técnicas más como visuales en las que el estudiante pueda jugar y aprender. No sé, puede que sea difícil porque sí es anatomía, pero creo que una clase conectándola, no sé, a una aplicación, al Netter de anatomía que uno descarga en las tablets, ir explicando ahí como que sería bien, sería chévere, o hacer mapas, sí, como que el estudiante vaya de la mano y se entiendan los dos. Bueno, te agradecemos. Si bien es cierto que es una asignatura brutalmente exigente, que nos genera frustración, fatiga mental e incluso dudas sobre si esta es la carrera correcta, precisamente esa intensidad se convierte en nuestro mayor motor. La realidad es que, como bien confirmó el docente, los contenidos están abrumadoramente compactados en un solo semestre. Sin embargo, es precisamente por eso la experiencia nos obliga a desarrollar una disciplina inquebrantable que no sabíamos que teníamos. Por lo tanto, a pesar de cada trasnochada estudiando y cada madrugón, la presión no nos debilitó. Queremos expresar nuestra gratitud a todas las personas que hicieron posible este trabajo final, a nuestros padres por su apoyo constante, a los amigos por sus palabras de ánimo y acompañamiento, y al profesor por los consejos que nos ofreció durante el proceso. También agradezco profundamente a las personas y profesores que aceptaron ser entrevistados, pues sus respuestas y perspectivas enriquecieron enormemente este trabajo. Agradezco igualmente a la asignatura por guiarnos por un camino diferente al habitual y brindarnos nuevas experiencias de aprendizaje. De manera especial, doy las gracias al maestro Edgar Castro por compartirnos su conocimiento, su dedicación y su disposición para orientarnos más allá de lo esperado. Muchas gracias a todos.